Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino, fue un humorista gráfico e historietista argentino nacionalizado español. Su obra más conocida fue la tira cómica Mafalda, publicada entre 1964 y 1973. Biografía. Sus padres eran españoles de la localidad de Fuengirola que emigraron a Argentina. Lo llamaron Quino desde pequeño para distinguirlo de su tío, el ilustrador Joaquín, quien fue el que despertó su vocación de dibujante a una edad muy temprana. En 1945, tras la muerte de su madre, empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Su padre murió poco después, cuando Quino tenía 17 años. Posteriormente abandonó la escuela, con la intención de convertirse en autor de historietas cómicas, y pronto vendió su primera obra. Intentó encontrar trabajo en distintas editoriales porteñas, pero no tuvo éxito. Después de hacer el servicio militar obligatorio, en 1954 se estableció en Buenos Aires. Publicó su primera página de humor en el semanario Esto Es. A partir de entonces empezó a publicar en muchos otros medios: Leoplan, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, El Diario Democracia, entre otros. Desde 1954 publicó regularmente en Rico Tipo y luego en Tía Vicenta y Doctor Merengue. Poco después comenzó a hacer dibujos publicitarios. Publicó su primer libro recopilatorio, Mundo Quino, en 1963, tras lo que le encargaron unas páginas para una campaña de publicidad encubierta para la empresa de electrodomésticos Mansfield, para las que creó el personaje de Mafalda. La campaña no llegó a realizarse, por lo que la primera historia de Mafalda se publicó en Leoplan, tras lo que pasó a publicarse regularmente en el semanario Primera Plana, ya que el director del semanario era amigo de Quino. Entre 1965 y 1967 se publicó en el diario El Mundo. Pronto publicó el primer libro recopilatorio y empezó a editarse en otros países, entre ellos Italia, España y Portugal. Tras abandonar la tira de Mafalda el 25 de junio de 1973, según él mismo por agotársele las ideas, Quino se exilió posteriormente a Milán, desde donde continuó realizando páginas de humor. En 2008, con curaduría de Mercedes Casanegra y como parte del programa de Nuevos Murales, la empresa Subterráneos de Buenos Aires comisionó un mural de azulejos con los personajes de Mafalda en el pasillo que une las estaciones Perú y Catedral. En 2009 participó con un original de Mafalda realizado para El Mundo en Bicentenario, 200 años de humor gráfico, muestra organizada por el Museo del Dibujo y la Ilustración que se realizó en el Museo Eduardo Sívori de Buenos Aires. El 21 de mayo de 2014 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, galardón que le fue entregado el 25 de octubre siguiente. Fallecimiento. Falleció el 30 de septiembre de 2020, tras estar internado a causa de un accidente cerebrovascular a los 88 años, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de su tira más emblemática, Mafalda. Temas. Los protagonistas de sus tiras cómicas suelen ser gente común, aunque Quino no renuncia a escenas surrealistas o alegóricas y a las reacciones caricaturescas. Los contenidos de Mafalda suelen ser más cercanos y a la vez más adultos que en otras tiras similares. Mafalda se preocupa por la política mundial y Manolito está obsesionado con el dinero. A pesar de ello, estos personajes pueden ser vistos como niños reales con padres reales y no como adultos en cuerpos de niño. El humor de Quino es típicamente ácido e incluso cínico y ahonda con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana. Así, hace al lector enfrentarse a la burocracia, a los errores de la autoridad, a las instituciones inútiles o a la estrechez de miras. Otro recurso típico es la reducción al absurdo de situaciones conocidas. Este enfoque pesimista de la realidad no impide que sus historias estén llenas de ternura y muestren una simpatía por las víctimas de la vida, sin ocultar sus fallos y limitaciones. Pero incluso en sus caricaturas de jefes opresivos y burócratas sin sentimientos se atisba cierta simpatía,
por ser a su vez víctimas de su propia estupidez. La óptica de Quino es probablemente producto de las vicisitudes de Argentina en los últimos 40 años, su mezcla de pesimismo y humanismo es posiblemente una de las principales razones de su gran éxito en toda Hispanoamérica y gran parte del mundo fuera de Hispanoamérica, lo que explica que sus historietas de tópico argentino aporteñado de las décadas de 1960 y 1970 hayan sido editadas y traducidas a muy distintos idiomas aparte del original español rioplatense. Estilo creativo. Cronología. 1935. Quino descubre lo que será la pasión de su vida cuando su tío Joaquín los entretiene una noche con sus dibujos. 1950. Dibuja su primera historieta para publicidad. 1951, sufre su primer revés al ir a Buenos Aires y no vender sus chistes en revistas y diarios. 1954, logra por fin que le acepten su primera página de chistes sin palabras en el semanario Esto es. 1955 a 1959, colabora con páginas de humor en numerosas publicaciones. 1960, teniendo ya una buena colocación profesional como colaborador de varias publicaciones, se casa con Alicia Colombo. 1962, hace su primera exposición en una librería de Buenos Aires. 1963, publica su primer libro de recopilación de chistes gráficos, Mundo Quino, y crea la historieta Mafalda para una agencia de publicidad, que no la utiliza. 1964, el 29 de septiembre, Mafalda ve la luz en el semanario Primera Plana. 1965, el diario El Mundo empieza a publicar la tira de Mafalda. 1966, primera recopilación de tiras de Mafalda en un libro. La edición se agota en 2 días. 1967, a final de año, se interrumpe la tira de Mafalda, por la desaparición de El Mundo. Quino, por su parte, sigue haciendo la página de chistes gráficos. 1968, se reanuda la publicación en el semanario 7 días. Mafalda, tras haberse publicado en algunos otros países de Iberoamérica, aparece por primera vez en Europa en una recopilación de textos y humor gráfico realizada en Italia. 1969, se publica Mafalda la contestataria, primer libro europeo dedicado a Mafalda. Este libro, publicado en Italia, cuenta con una presentación de Umberto Eco. 1970, Editorial Lumen comienza a editar los libros de Mafalda. 1971, el semanario Triunfo, de Madrid, empieza a publicar sus chistes gráficos. Mafalda se extiende por toda Europa. 1972, tras haber firmado contratos de comercialización para evitar especulaciones con el personaje, Quino firma un contrato para una serie animada de Mafalda dirigida por Catu. Además, publica A mí no me grite. 1973, se empiezan a difundir los dibujos animados de Mafalda. El 25 de julio, Quino entrega las 4 últimas tiras y hace que Mafalda y sus amigos se despidan. Se publica su tercer libro, Yo que usted, en la editorial Siglo XX y Argentina. 1974, se publica 10 años con Mafalda. De 1974 a 1976, el semanario de humor español Hermano Lobo publica sus viñetas. 1977, ilustra, a petición de la UNICEF, la Declaración de los Derechos del Niño. 1979, con autorización de Quino, Glenat empieza a editar las tiras de Mafalda coloreadas. Se publica Gente en su sitio. 1981, en Buenos Aires, se estrena un largometraje de Mafalda, con un montaje de cortometrajes hechos para la televisión. 1982, el Salón Internacional de Humorismo de Montreal lo nombra Cartoonist del año. Se publica Ni arte, ni parte. 1983, realiza dibujos de Mafalda para una campaña de odontólogos argentinos sobre higiene bucal. Se publica Déjenme inventar. 1985,
Quino realiza dibujos para propaganda de algunos programas de nutrición, sanidad y cultura del gobierno argentino. Se publica Quinoterapia. Primeros cortometrajes que se producen y realizan en Cuba sobre páginas de humor de Quino, Quinoscopio. 1987, se publica Sí, cariño. 1988, su ciudad natal, Mendoza, lo distingue con el título de ciudadano ilustre como maestro del humor, la sensibilidad y la justicia de proyección nacional e internacional. Dibuja un cartel para el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, para la conmemoración de los derechos humanos y los 5 años de democracia en Argentina. 1989, en el 25º aniversario de Mafalda se publica Mafalda inédita. Se publica Potentes, Prepotentes e Impotentes. 1991, se publica Humanos en AC. 1992, se organiza en Madrid la exposición El Mundo de Mafalda. Se publica Todo Mafalda. 1993, primera edición de Toda Mafalda, editorial de La Flor de Eje Producciones, S.A. En colaboración con TVE, produce 104 episodios de la historieta Mafalda, realizados por Juan Padrón en el ICAIC, cortometrajes que no han sido comercializados en la televisión argentina. Se publica Yo no fui, de Ediciones de La Flor. 1994, se celebran en Milán los 30 años de Mafalda con una reunión en el Secoulo della Stampa, con la presencia de Humberto Eco, Marcello Bernardi, Fulvia Serra y Román Gubern. 1995, se inicia la publicación de páginas de humor de Quino en El País semanal, dominical del diario El País, de Madrid. 1996, se publica en Argentina Cuentecillos y otras alteraciones, de Jorge Timosi, con ilustraciones de Felipe hechas por Quino. Se publica Qué mala es la gente. 1997, recibe un curioso premio Placa de Plata, otorgado por la Asociación Madrileña de Empresarios de Restaurantes y Cafeterías, por haber contribuido con sus manifestaciones gráficas al prestigio y la difusión gastronómica. También, se le otorga el premio de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. 1998, Ediciones de La Flor reedita el primer libro de Quino, Mundo Quino, con prólogo del autor. Es distinguido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como maestro de arte, en reconocimiento de su labor. Publica su sitio web. 1999, en abril, Ediciones de La Flor reedita A mí no me grite. La Librería Internacional invita a Quino a San José, Costa Rica, con el auspicio del diario La Nación. 2000, el Instituto Cubano del Libro expone la muestra El Mundo de Quino en el Centro Wilfredo Lam, subsede de la 9ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Litexa Boliviana, S.A., invita a Quino a La Paz, Bolivia, con motivo de la Feria del Libro, con el auspicio de Yoida Aéreo Boliviano y la Alcaldía de La Paz. En esta oportunidad, la relación establecida con el público lo lleva a comprometerse a asistir a la Feria del Libro. 2001, durante julio y agosto, realiza una muestra itinerante de humor en Bolivia. A su vez, en Grecia, con motivo del V Festival Internacional del Humor, Quino expone una muestra de sus dibujos y de algunas tiras de Mafalda, con el auspicio del Ministerio de Cultura de Grecia y la UNESCO. En octubre, es invitado al Salón Internacional del Cómic de Gijón. Con motivo de la muestra iberoamericana de humor gráfico, la Universidad de Alcalá de Henares lo nombra catedrático honorífico del humor. En noviembre, Ediciones Glenat y Hachette Canadá invitan a Quino al 23º Salán du Livre de Montreal. 2002, en septiembre, es invitado a exponer su obra de humor gráfico y Mafalda en el 21M Salán Internacional de la Caricature, du dessin de presse et de humour, de Saint-Just-le-Marté. En noviembre, el IILA y la Embajada de la República Argentina organizan en Roma la exposición de Quino, Il padre di Mafalda altri figli, en la Scuderie del Palazzo Santa Croce. 2003, realiza una exposición de sus trabajos y una charla en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina.
Inaugura la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, Ecuador. En septiembre, realiza una exposición de su obra en Biarritz, con motivo del Festival de la Cita 2003. La Universidad de Guadalajara, México, le otorga el premio homenaje, La Catrina, y se realiza una exposición de su obra. 2004, inaugura en Milán la exposición de Viaje con Mafalda, para conmemorar los 40 años de la primera publicación del personaje en Argentina. En julio, Ediciones de la Flor publica su nuevo libro, Que presente impresentable. En agosto, inaugura en Buenos Aires la exposición Quino, 50 años, con la que se celebran los 50 años de la publicación de su primer dibujo humorístico en la revista Esto Es. La exposición se traslada luego a Córdoba y a Mar del Plata. En noviembre, Editions Glenat organiza en París un homenaje a Quino acompañado de una exposición de dibujos de sus colegas franceses, que agasajan a Mafalda, y lanza el libro Un present impresentable. 2005, la exposición de Viaje con Mafalda se presenta en Roma, Nápoles, Zagarolo, Voghera, Jesolo, Bolonia y Barcelona. La exposición Quino 50 años continúa su itinerancia por Argentina, y se presenta en Rosario, Casilda, Mendoza y San Rafael. 2007, se retira del dibujo, aunque se siguen publicando sus tiras. 2008, presentan, en el mural de un subte de Buenos Aires, tiras de Mafalda. 2009, deja de publicar tiras en la revista Viva, tras escribir una carta en la que anuncia su retiro. 2009, participa con un original de Mafalda, realizado para el diario El Mundo, en la muestra Bicentenario, 200 años de humor gráfico, que el Museo del Dibujo y la Ilustración realiza en el Museo Eduardo Sívori de Buenos Aires, como homenaje a los más importantes creadores del humor gráfico en Argentina a través de su historia. Diciembre de 2012, la tira Mafalda llega en formato ebook a la tienda Kindle de los Estados Unidos en español. Sus 12 libros se publican oficialmente. Diciembre de 2012, Mafalda hace su llegada oficial a las redes sociales, con cuentas en Twitter, Facebook y Pinterest. Por primera vez en su historia, llegan los personajes de Quino a las redes sociales, con el nombre Mafalda Digital. Diciembre de 2012, se lanza por primera vez la página oficial de Mafalda, en el sitio web oficial de Quino. Febrero de 2013, Quino y Panarea Digital lanzan la primera aplicación oficial de la tira cómica Mafalda. Lanzamiento de Mafalda para iPad. Obras. Nota, se detallan aquí únicamente las obras publicadas originalmente en Argentina, ya que las ediciones de otros países suelen ser similares. Y Mafalda _i. None. Otras publicaciones. Mundo Quino. A mí no me grite. Yo que usted. Bien, gracias, ¿y usted? Hombres de bolsillo. Gente en su sitio. A la buena mesa. Ni arte ni parte. Déjenme inventar. Quinoterapia. Sí, cariño. Potentes, prepotentes e impotentes. Humano se nace. Yo no fui. Cuentecillos y otras alteraciones. Qué mala es la gente. Cuánta bondad. Esto no es todo. Qué presente impresentable. La aventura de comer. Toda Mafalda. ¿Quién anda ahí? Simplemente Quino.